Vamos a empezar con las respuestas correspondientes al examen de Comipems. La pregunta 1 dice, ¿es una consecuencia de la selección natural? Las opciones tenemos en el inciso A, la gran biodiversidad que existe actualmente, B, control del crecimiento poblacional de plantas y animales, C, la supervivencia de los más indefensos, D, de la fragmentación poblacional que a largo plazo conduce a la especiación. La respuesta correcta es B, control del crecimiento poblacional de plantas y animales. Esto se debe a que la selección natural solo va a seleccionar a los más adaptados a su entorno, mientras que la gran biodiversidad sería la contraparte, ya que estos es la explosión de los diferentes organismos que tenemos. La C sería la supervivencia de los más indefensos, que estaría en contra justamente de la selección natural. Y D, la fragmentación poblacional que a lo largo conduce a la especiación, tiene que ver con el dinamismo de poblaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, control del crecimiento poblacional de plantas y animales. La pregunta 2 dice, ¿el equilibrio poblacional entre depredadores y presas es un tipo de? Dentro de las opciones tenemos al inciso A, relación simbiótica, B, cadena trófica, C, homeostasis ecológica, D, dinamismo ecológico. La respuesta correcta es C, homeostasis ecológica, debido a que la homeostasis se refiere al equilibrio que debe haber entre, en este caso, las poblaciones de depredadores y presas, de tal manera de que no haya más depredadores o más presas en ese ambiente ecológico. Mientras que las respuestas de la opción A, por ejemplo, la relación simbiótica, tiene que ver con relaciones entre los diferentes organismos. B, cadena trófica, tiene que ver con la alimentación y la relación de los organismos. D, dinamismo ecológico, nuevamente tiene que ver con el dinamismo poblacional de un entorno ecológico. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, homeostasis ecológica. La pregunta número 3 dice, ¿en la respiración aerobia se requiere? Tenemos en la opción A, ausencia de CO2, B, ausencia de oxígeno, C, presencia de dióxido de carbono, D, presencia de oxígeno. La respuesta correcta es D, presencia de oxígeno. En la respiración aerobia siempre se requiere como último aceptor de electrones en la cadena de respiración celular la presencia de oxígeno. Por lo tanto, las demás respuestas son incorrectas. La pregunta número 4 dice, completa el enunciado. Durante el ciclo D se fija para producir carbohidratos. Dentro de las opciones tenemos A, Calvin, dióxido de carbono, B, Krebs, oxígeno, C, Calvin, oxígeno, D, Krebs, dióxido de carbono. La respuesta correcta es A. Durante el ciclo de Calvin se fija dióxido de carbono para producir carbohidratos, debido a que en el ciclo de Krebs se divide la fase lumínica y la fase oscura. En la fase oscura, que sería el ciclo de Calvin, es durante la fijación de CO2 para la producción de carbohidratos. Se requiere el carbono para producir carbohidratos. Por lo tanto, la respuesta correcta es A, Calvin, CO2. La pregunta 5 dice, ¿el adelgazamiento de la capa de ozono es una consecuencia de? Tenemos como respuestas A, la lluvia ácida, B, la quema de combustibles fósiles, C, uso de clorofluorocarbonos, D, uso de pesticidas tóxicos. La respuesta correcta es C, uso de clorofluorocarbonos. Dentro de las moléculas se encuentra la molécula de cloro y cada átomo de cloro va a reaccionar inmediatamente con una molécula de ozono, desencadenando una reacción en cadena que destruye a miles de moléculas de ozono. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, uso de clorofluorocarbonos.
ya que la lluvia ácida es producida principalmente por óxidos nitroso. B, la quema de combustibles fósiles, un incremento de gases de efecto invernadero. Y D, uso de pesticidas tóxicos, sería contaminación de suelo. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, uso de clorofluorocarbonos. La pregunta 6 dice, ¿el cambio climático se debe en gran medida a? Tenemos como opciones la respuesta A, la presencia de gases de efecto invernadero. B, la quema de combustibles fósiles. C, uso de energía geotérmica. D, incremento de energías renovables. La respuesta correcta es B, la quema de combustibles fósiles. El cambio climático se debe principalmente a que estos gases se acumulan en la atmósfera provocados por la quema de combustibles fósiles. Estos gases son los gases de efecto invernadero. Sin embargo, la presencia de estos en la atmósfera, como es en el caso del inciso A, estos se encuentran de manera natural. Pero en el caso de los combustibles fósiles, estos los incrementan, aumentando todavía más la temperatura del planeta. Y el uso de la energía geotérmica sería un tipo de energía renovable y limpia. Y el incremento de energías renovables, obviamente, sería el caso contrario, también al igual que el inciso C. Es una energía limpia que no emite gases de efecto invernadero. Por lo tanto, la única respuesta correcta es la B, la quema de combustibles fósiles. La pregunta 7 dice, completa el texto. La reproducción sexual se lleva a cabo mediante la que produce para obtener. Las opciones tenemos en el inciso A, mitosis, células diploides, gametos. Inciso B, meiosis, células haploides, células somáticas. Inciso C, mitosis, células diploides, células somáticas. Inciso D, meiosis, células haploides, gametos. La respuesta correcta es D, meiosis, células haploides, gametos, debido a que en la reproducción sexual se lleva a cabo la meiosis, la cual produce una reducción de cromosomas, provocando la producción de células haploides y, por último, para obtener gametos. Es la única vía para obtener gametos mediante la meiosis. Por lo tanto, las demás opciones son incorrectas. La única correcta sería la D, meiosis, células haploides y gametos. La pregunta 8 dice, ¿qué son las enfermedades venéreas? En el inciso A tenemos como opción, son enfermedades infecciosas gastrointestinales causadas por diversos gérmenes. El inciso B dice, son enfermedades que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El inciso C son enfermedades respiratorias causadas por infecciones originadas por virus o bacterias. Y el inciso D dice, son enfermedades metabólicas causadas principalmente por una malnutrición y falta de ejercicio. La respuesta correcta es B, son enfermedades que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. El término venéreo se origina en Venus, que es la diosa romana del amor, ya que estas enfermedades desde la antigüedad se asociaron al amor y al placer representados por esta diosa, y hoy en día se denominan enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, la respuesta correcta es B. Son enfermedades que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. La pregunta 9 dice, es una enfermedad de transmisión sexual cuyo agente causal es un retrovirus que ataca el sistema inmune del huésped. Dentro de las opciones tenemos en el inciso A, gonorrea, en el inciso B, sífilis, en el inciso C, candidiasis y en el inciso D, sida. La respuesta correcta es D, sida. Esto es debido a que el virus de la inmunodeficiencia humana
es un tipo de retrovirus que destruye gradualmente el sistema inmunitario al atacar y destruir los linfocitos que desempeñan una función importante en la protección del cuerpo contra la infección. Mientras que la gonorrea y la sífilis son bacterias. En el caso de la gonorrea es transmitido por la Neisseria gonorrhoeae. La sífilis es transmitido por Treponema pallidum y C. candidiasis es una levadura, un hongo que se llama Candida albicans. Por lo tanto, la respuesta correcta es D. SIDA. La pregunta 10 dice, ¿qué es un cromosoma? Dentro de las opciones tenemos en el inciso A, es el conjunto de reglas utilizadas por las células vivas para traducir la información genética. El inciso B es la unidad básica de la herencia, los cuales se transmiten de los progenitores a la descendencia. El inciso C es un paquete de ADN con parte o todo el material genético de un organismo. Y D es una región que reside en el interior de un gen. La respuesta correcta es C, es un paquete de ADN con parte o todo el material genético de un organismo. El inciso A es incorrecto debido a que esa sentencia corresponde al código genético, el inciso B corresponde al gen, el C como tal al cromosoma y el D corresponde al intrón. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, es un paquete de ADN con parte o todo el material genético de un organismo. La pregunta 11 dice, ¿es un riesgo de utilizar organismos genéticamente modificados? Dentro de las opciones tenemos en el inciso A, no pueden utilizarse como modelos biológicos de estudio, B, pérdida de la biodiversidad, C, no son viables para producir proteínas de uso farmacológico seguro, D, son vulnerables a infecciones en contraste con organismos no modificados. La respuesta correcta es B, pérdida de la biodiversidad. Esto es debido a que los organismos modificados genéticamente pueden afectar a la biodiversidad genética a través del crecimiento incontrolado de una población modificada genéticamente. Y si se introducen genes ventajosos en los organismos modificados genéticamente, estos pueden llegar a ser más aptos que sus parientes silvestres. La respuesta correcta es la B, pérdida de la biodiversidad, mientras que la respuesta A, no pueden utilizarse como modelos biológicos de estudio, es al contrario, sí se utilizan como modelos biológicos de estudio y muchos de ellos son creados por ese propósito. El inciso C es incorrecto debido a que las proteínas que se producen con modificación genética son seguras y se utilizan muchas de ellas en la farmacología. Y el inciso D es incorrecto debido a que están modificados genéticamente con ese propósito de no contraer infecciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es B, pérdida de la biodiversidad. La pregunta 12 dice, completa el texto. La A es un tipo de avance que ayuda a prevenir enfermedades gastrointestinales. Dentro de las opciones tenemos en el inciso A, ultrapasteurización tecnológico, B, vacunación científico, C, producción de fármacos tecnológico, D, nanotecnología tecnológico. La respuesta correcta es A, ultrapasteurización tecnológico. Se considera un avance tecnológico debido a que la ultrapasteurización es un proceso industrial y se considera como avance debido a que antes de esta, la leche era una fuente común de bacterias, provocando enfermedades gastrointestinales, mientras que las demás opciones, como el inciso B, la vacunación y científico, no previenen enfermedades gastrointestinales. La C, la producción de fármacos, serían un tratamiento paliativo y no preventivo. Y la D, hasta la fecha no se ha conocido que la nanotecnología tenga un avance tecnológico en las enfermedades gastrointestinales.
Por lo tanto, la única respuesta correcta sería A, ultrapasteurización tecnológico.